¿Quién es Orisa Aye y cómo se manifiesta en nuestra vida diaria? Aye es considerada por los Yoruba la orisha que trae felicidad, abundancia y riqueza a la vida de las personas. Existen diferentes historias de Ifá que nos hablan acerca de este tema. Una de ellas la podemos encontrar en un verso del Odu Ifá Iwori Ofun. Iwori Towofun, Iwori Tesefun, Iwori Fibo Baran Iginigin, Adifafun Kerekbe, Eboni Boniose, Osibe Bonibe Orubo, Eropo, Erofa, Agilo Washo Kerekbe Dishe Keren. Iwori, aquel que se vuelve blanco de las manos. Iwori, aquel que se vuelve blanco de las piernas. Iwori, aquel que se vuelve blanco en todo su cuerpo. Estas fueron las declaraciones de Ifá para Kerekbe, el Buiro, el día que quería transformar la suciedad en belleza. Le aconsejaron ofrecer un sacrificio y él así lo realizó. Devotos de Ifá, fue Orisa Aye quien convirtió a Kerekbe en Shekere. La historia narra que Kerekbe, el Buiro, fue a consultar Ifá para resolver múltiples problemas, pues a través del tiempo se había secado y ya no era atractivo para los agricultores y los comerciantes, ya que su finalidad era satisfacer a las personas a través de su sabor. El Odu revelado para Kerekbe fue Iwori Ofun, y le aconsejaron ofrecer sacrificio para alcanzar grandes metas en su vida. Tenía que alimentar a Orisa Aye, la dueña de la riqueza, para erradicar la miseria, no solamente espiritual, sino también económica. Afortunadamente, Kerekbe escuchó los consejos y ofreció Epo. En ese momento, Orisa Aye descendió del cielo a la tierra y vino a tocar su Ori, vino a tocar su destino. Aye vino a darle sentido a su existencia. Cambió el nombre de Kerekbe por Shekere. Adornó su cuerpo con un montón de cauris que representan el dinero. Asimismo, le dio la misión de llevar no solamente alegría a la vida de los seres humanos, sino también a los orishas y los irumule, a través de su bello sonido. A día de hoy utilizamos Shekere para musicalizar festivales, ceremonias y celebraciones, siendo un instrumento muy importante para llevar felicidad y riqueza a nuestras vidas. Así como Orisa Aye cambió el destino de Kerekbe para transformarlo en Shekere, cambiará el destino de cada uno de sus devotos. Obo Ato, Ashuri Bofun, Orisa Aye.